la actualidad y las claves más importantes del día. Alberto Iturralde, responsable de operativa de DAX. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo has recibido la noticia de los 75 puntos básicos? Con cierta normalidad. Yo llevo explicando ya mucho tiempo que las decisiones del Banco Central Europeo se adoptan en Washington y simplemente se le obliga a seguir el ritmo del dólar, de manera que no haya una especial diferencia en política o medidas en cuanto a tipos de interés entre una divisa y la otra. Claro, nosotros que normalmente no solemos tratar lo que sucede en China o Rusia, no sabemos que allí siguen su política o sus medidas de tipo de interés a su arbitrio. No, nosotros estamos acostumbrados a hacer algo el dólar, hace algo Europa. Y es exactamente lo que se esperaba y es exactamente lo que ha sucedido. Como le preguntaba a nuestro anterior invitado, ¿has visto a Christine Lagarde algo más pesimista? No, ahora mismo no toca pesimismo, vamos a ver. El pesimismo tocaba hace un mes, cuando estábamos haciendo un suelo, y yo os lo explicaba aquí. Entonces es cuando se estaban dando todos los mensajes negativos para que los inversores vendan sus títulos, los malvendan, y ahora que el mercado ha subido, en el caso del DAX, casi un 12% y en el del Dow Jones un 13%, ahora poco a poco tienen que aparecer las noticias positivas, como el PIB de Estados Unidos, que antes ha dado José Antonio Bittner, muy por encima de lo esperado, y todo ese tipo de cosas. No, ahora no toca datos negativos, ahora toca datos positivos para que quien pensaba que el mercado iba a caer se quede sorprendido sin darse cuenta de que le han robado el dinero. Bueno, decías que desde Washington se toman las decisiones del Banco Central Europeo. ¿Cómo has recibido ese dato tan positivo del PIB de Estados Unidos, que desde luego eso sí que nadie se lo esperaba, no como los 75 puntos básicos de aquí de Christine Lagarde? Bien, cuando sabes cómo manejas los precios, es decir, cómo se manipula la bolsa, sabes que en el momento en el que se está haciendo suelos para subir, toda la información es negativa. Una vez que ya se ha sacado a la masa del mercado, se les ha hecho vender abajo, el mercado escapa sin ellos porque todo lo que esos pequeños inversores han vendido lo ha comprado los grandes bancos de inversión y los núcleos duros de las empresas. Eso implica que una vez que el mercado ha subido, hay que dar datos positivos. A mí no me puede sorprender lo que ha sucedido. Ayer con un compañero vuestro en una tertulia de la noche lo explicaba. El mercado lo descuenta todo, se mueve siempre antes de... Y si el Dow Jones ha subido un 13%, ahora tienen que dar datos positivos. Lo que sucederá ahora es que en el momento de recortar, es decir, en el momento en el que tengamos durante la subida ciertos recortes, esos recortes serán de mayor entidad a los recortitos que hemos visto durante estos días mientras todo el mundo estaba negativo. Revisen los comentarios, cuando yo explicaba que iba a haber un suelo, revisen los comentarios de quienes participaban y verán que había mucha gente que decía, este hombre está loco, ¿cómo va a haber un suelo? Pues claro, hay un suelo porque estáis todos bajistas. Bueno, pues cuando esas personas dejen de opinar así y se vuelvan alcistas, será cuando el mercado pueda caer, pero para entonces tenemos que haber escuchado muchos datos positivos como el de hoy. ¿Y ves, Alberto, entonces un rally navideño, el conocido rally madrileño, iba a decir navideño, perdón, es que estamos en Madrid, de aquí a final de año? Porque la estadística, hasta donde tengo entendido, sí que bueno, sostiene esta teoría de que, bueno, que a finales de año pues suele haber este pequeño rally que comienza pues cuando se presentan los resultados del Q3, del tercer trimestre. Sí. Navideño como tal, es decir, las últimas sesiones de año, no lo sé. Lo que sí que hay que tener en cuenta es un dato. Los índices mundiales marcaron máximos justo a final de año pasado. Eso implica que las caídas han sido exageradas, es decir, que todos los datos de descensos eran récords. ¿Por qué eran récords? Porque venían de justo marcar máximos cuando empezaba el año, con lo cual las caídas eran las mayores de la historia y todas esas cosas que escuchamos. Normalmente, cuando un mercado ha marcado máximos cerca de los inicios de año, como ha pasado a final de año, si ha habido movimientos excesivos como ha habido a la baja, eso se suaviza muchísimo. Eso implica que los 7 últimos días del año, no lo sé, pero que vamos a tener subida antes de final de año con respecto a cómo estamos ahora, sí.
porque hay un gran sentimiento negativo generado con tantas caídas hasta ni más ni menos que primeros de octubre. Es decir, el año ha sido muy bajista durante 10 meses. Lo normal es que se suavice viéndose pues 2 meses y medio alcistas, como seguramente vamos a ver ahora. Otra cosa es lo que vaya a pasar esos 7 últimos días de año, que no lo sé. Bueno, en unas horas se presentan los resultados de Apple y Amazon, nada más y nada menos. Yo te quería preguntar, ¿qué podemos esperar de estos resultados y cómo puede afectar a todo el mercado, no solo al Nasdaq, sino también pues, bueno, al S&P y al comportamiento del resto de índices? Bien. Lo ideal es que sean resultados en tono negativo, como los que vimos ayer de Microsoft y Alphabet. Esto lo digo para quienes quieren que el mercado suba. ¿Por qué? Porque el mercado globalmente ha dejado muy claro que los sectores que iban a subir durante el rebote eran los tradicionales, los que sobre todo alimentan al DAX, etcétera, y al Dow Jones. ¿Qué pasa? El sector tecnológico, si ustedes miraban el Nasdaq, estaba muy débil. Yo eso también lo anticipé aquí. Entonces, para que el Nasdaq pueda subir, se necesita que los resultados sean como ayer sucedió en Microsoft y Alphabet, en un tono muy negativo que haga abrir los valores al día siguiente con aperturas a la baja. ¿Por qué? Porque eso refuerza el sentimiento negativo y fomenta las subidas que se puedan ver hasta final de año. Con lo cual, yo, más que preocuparme de cómo van a ser esos resultados, que para eso ya están los adivinos, les explico qué tiene que suceder para que esos valores suban. Y lo que tiene que suceder es que, sean cuales sean los resultados, nos los transmitan en tono negativo. Bueno, y me vas a permitir que vuelva aquí a Europa con el tema de los bancos, porque parece que hay un poco de lío. Algunos presentan unos resultados estupendos, pero a continuación caen en bolsa. Se habla de miedo por el impago de los préstamos, se habla de provisiones. ¿Qué está pasando? Lo de Credit Suisse no cuenta porque, bueno, el desastre es más que absoluto. Pero bueno, el Sabadell, el Santander, vemos buenos resultados y, sin embargo, el mercado, pues castigándolo con caídas de hasta el, bueno, 3%. Y eso es lo que sucedió ayer con el Santander. Vale. Cuando el núcleo duro de una compañía, los accionistas mayoritarios, quieren subir un valor y no han recogido suficientes títulos, ¿qué es lo que sucede? Que a veces, en ese intervalo de tiempo en el que están subiendo, se ven obligados a dar unos resultados que van a ser interpretados positivamente. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen para conseguir comprar títulos? Inmediatamente cuando dan los resultados, tumban el valor. Ayer vimos al Santander cayendo hasta un 7%, cuando en realidad había dado buenos resultados. Ahí, quienes no conocen cómo funcionan los precios, caen en un error, que es decir, anda, si los resultados son fantásticos, y yo he dicho en la tele que son fantásticos, pero como el valor cae, reformulan su análisis y a la noche, los que a la mañana decían que los resultados eran buenos, te dicen, hombre, no son tan buenos porque hay este dato y esto es lo que ha hecho que el valor caiga. No, no, no. Nada de eso. En realidad lo que hace que el valor caiga es que el núcleo duro de ese banco necesita recoger más títulos. ¿Y cómo lo consigue? Haciendo caer el valor, porque los inversores, en el momento en el que ven que unos resultados, sean, como si son maravillosos, hacen caer un valor, salen corriendo, porque piensan que hay algo detrás de ese movimiento que ellos no están viendo. Eso lo aprovechan los núcleos duros de esos valores para posteriormente subir, como probablemente van a hacer, entre otros, el Santander. ¿Por qué van a subir? Porque hay en general un gran sentimiento negativo en torno a la banca, pese a los buenos resultados que nos han dado puntualmente. Y ese sentimiento negativo está alimentado por situaciones como la que has citado de Credit Suisse, que nos ha hecho pensar teóricamente durante estas últimas semanas que quizás quebraba. Eso genera un gran sentimiento negativo en todo el sector, y ahora, para recoger títulos de los inversores y poder subir, hacen las trampas que tú has descrito. Bueno, y también ha sido una jornada marcada, no lo podemos negar, por las energéticas, ¿no? Hemos visto como Total Energy, pues bueno, presenta unos resultados espectaculares, sin paliativos, no tiene otro calificativo. Hemos visto como Shell sube en bolsa, como Repsol gana un 66% más en estos nueve primeros meses respecto al año pasado. Y el gas y el petróleo, pues también cayendo ante, pues bueno, ese aumento de las reservas, ¿no? Si no me equivoco. ¿Hasta cuándo esta euforia de las energéticas, Alberto? Vale, es muy importante diferenciar dentro del concepto de energéticas las que están vinculadas al petróleo, que llevan una correlación muy cercana a su materia prima, y todas las demás. Todas las demás, las eléctricas, gas, todo lo demás, va por libre. En el caso del petróleo, lo que estamos viviendo es lógico. El hecho de la situación que se ha vivido en Ucrania, la
teórica escasez, lo que ha generado, lógicamente, es una mayor sensación de demanda y en su momento una subida hasta máximos de todas las petroleras y ahora, previamente a presentar unos resultados maravillosos, también un repunte. Ese repunte, en el momento en el que los inversores que ahora han visto durante las últimas sesiones repuntar a Repsol desde niveles de 11 euros hasta ni más ni menos que 13,90, ahora tienden a comprar lo que obviamente no tiene sentido comprar ahora cuando ya ha subido ese 30%. Entonces, ahí los núcleos duros venden los títulos. Recuerden que esos núcleos duros saben con antelación qué resultados les van a dar a ustedes porque son los dueños de la compañía, es una cuestión de lógica, y a partir de ahí los títulos, en este caso del petróleo, tendrán a hacer un techo y recortar. En el caso de la electricidad es diferente. ¿Por qué? Porque en su momento creer los inversores equivocadamente que los precios de la electricidad iban a subir o iban a caer igual que los demás, se han dado cuenta de que durante estas últimas semanas han caído mucho más que los demás y ha generado un grandísimo sentimiento negativo. En pantalla tengo el caso de Enagas y eso implica que al llegar a zonas de soporte, también lo explicaba yo estas semanas atrás, ya tienen que rebotar igual que los demás y eso es lo que está generando el rebote tan grande en este caso de las compañías relacionadas con el gas. La grandísima sobreventa que han generado durante estas últimas semanas. Esos valores van a seguir rebotando, porque la sobreventa es tan fuerte que para mitigar ese sentimiento negativo tienen todavía que subir, por ejemplo, en el caso de Nagas, que ha subido ya desde 14,27 hasta 16,40, pues tiene que ir alcanzando durante estos días niveles de 17,50, cosas así, es decir, todavía un 5 o 6% más de subida. Cada grupo dentro del sector de la energía funciona diferente. Pues muchísimas gracias, Alberto, por todas esas claves. Hemos hablado de energía, de banco, Estados Unidos, eurozona. Le agradezco enormemente su tiempo y nos vemos aquí en los próximos días en Negocios Televisión. Gracias, fuerte abrazo. Y ahora, para darnos las últimas horas